¿Ya? Listo, chicos. Listo, estamos en vivo. Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicomnia para la mente de todos. Como cada sábado, hoy nos acompaña el psicólogo Emanuel Reyes, la psicóloga Penélope Vázquez y su servidor, psicólogo Rodrigo García. Bueno, pues antes de comenzar con el tema del día de hoy del conversatorio, tenemos por ahí un pequeño comercial, un pequeño aviso. Penélope. Sí, chicos, para invitarlos vamos a hacer un giveaway para el 12 de diciembre. Bueno, les estaremos dando como las bases en estas semanas para que vean los premios que vamos a tener. Van a ser muy buenos, entonces pues esperamos contar con su participación y pues nada más. Bien, perfecto. Pues ahí estaremos entonces realizando el giveaway a mediados de diciembre, que sería en el último conversatorio que vamos a tener. Ya pues esperen ahí los informes completos en la página de Psicomnia o en los próximos conversatorios. Comerciales ya, nada más. Nada más ese. Bueno, y que ya estamos preparando nuestro taller. Emanuel, ¿puedes ponerlo en público? Sí, perdón. Nuestro taller de estimulación temprana, así que si conocen a alguien que tiene bebés o niños de 0 a 2 años, pues están completamente invitados para que participen en nuestro taller de estimulación temprana que será para enero. Y pues eso sería todo. Bebés o niños de 0 a 2 años. Perdónenme, pero estaba tratando de poner esto. Ok, pues ya, chicos, podemos comenzar. Bueno, pues el tema del día de hoy, en la mayoría de los casos creo que sabemos o todos hemos experimentado alguna vez miedo de algo o temor, ¿no? De algo o de cuestiones normales, comunes y corrientes que nos pasan en la vida diaria, ¿no? Hoy en día creo que uno de los mayores temores es el contagio del coronavirus, el contagio de esta enfermedad, salir a la calle, ¿no? Abordar el transporte, creo que es como de los principales miedos, pero pues dentro de todos estos miedos, dentro de todas estas cosas que nos causan temor, siempre está como el factor de lo desconocido, ¿no? Y precisamente las explicaciones que damos a todos estos elementos y a todos estos sucesos que en algunas ocasiones pues rayan incluso en los delirios, quisiera pensarlo así, y que damos este tipo de explicaciones, por ejemplo, a lo desconocido cuando hablamos de dioses, cuando hablamos de religiones completas, cuando hablamos de todo esto, y pues precisamente también cuando hablamos de sucesos paranormales, es cuando más explicación, bueno, no paranormales, los sucesos desconocidos es cuando les damos esta explicación, ¿no? De que son paranormales o misteriosos o inexplicables. No sé quién quiera comenzar por ahí, quién quiera la palabra. Emanuel. Sí, dentro de este mismo concepto del miedo, vamos a encontrar diferentes formas de vivirlo, de sentirlo y de comprenderlo. Principalmente están muy arraigadas en toda la construcción social que se nos da de qué es lo bueno y qué es lo malo, asimismo de esta perspectiva de qué es realmente lo que estamos viviendo, cuál es nuestra historia. Posiblemente no son el mismo miedo o el mismo temor que siento yo, que siente Penélope, Rodrigo o ustedes los que nos están viendo. Y justo la forma en la cual lo va a percibir la sociedad es lo que también arraiga mucho esta construcción del miedo. El simple hecho del rechazo social, de cómo voy a ser rechazado socialmente, ya genera vamos a marcarlo como un lapsus de miedo o una especie de miedo en cierto grupo de las personas, ¿no? Entonces, de antemano es bueno comprender de dónde surge este miedo, cómo surge, qué lo está trayendo a nosotros, ¿no? Y creo que la mejor manera es comprenderlo desde un mecanismo de defensa a nivel biológico. Recordemos que todos pertenecemos a la especie animal, entonces desde ahí ya está enmarcado este miedo, ¿no? Anteriormente muchos animales, al sentirse presas de algún depredador o algo, tenían mecanismos de defensa.
principalmente esta parte del vello, del pelaje. Algunos lo erizaban justo para verse más intimidantes hacia su depredador. Algunos otros abren el hocico para mostrar los dientes, o estiran las garras justo para demostrar que también tienen un fuerte papel en esta cadena. Pero eso no implica que el hecho de que yo me vea fuerte ante la otra persona o ante el depredador, no significa que yo no esté generando ese miedo. Simplemente es una forma de cómo externarlo hacia el medio. Penélope quería la palabra. Sí, Penélope quería la palabra, perdón. Sí, bueno, yo quería pues primero aclarar que el miedo es uno de las primeras emociones o de los primeros afectos que vive el ser humano, ¿no? Salvador Ferenczi, por ejemplo, tenía esta teoría que decía que dentro de la parte intrauterina, pues uno es completamente feliz, tiene todo satisfecho, no tiene que preocuparse por nada, no hay algo afuera que esté molestando, sino que todo es perfecto, ¿no? Y entonces, pensando en esta perfección o utopía que vivimos en ese momento, pues es como si quisiéramos estar retornando constantemente a esta, ¿no? Y el asunto es que al salir, pues, él lo maneja como el primer trauma del ser humano, ¿no? El primer trauma porque viene dos sensaciones que son súper importantes, que es el dolor y el miedo, y que creo que están muy, muy relacionadas con lo que vamos a seguir sintiendo posteriormente, ¿no? Y que vamos a estar retomando constantemente. Pues eso sería. Sí, creo que enmarcar, por ejemplo, en este caso, el origen de esta parte del miedo, creo que tiene tanto una parte psicológica como también una parte evolutiva, y también, como menciona Emanuel, pues una parte cultural, ¿no? En donde el contexto determina pues todo este tipo de situaciones que, como bien dice Penélope, en ocasiones pueden presentarse como experiencias dolorosas o experiencias traumáticas, ¿no? Pero enmarcado desde el punto de vista cultural, ¿no? O sea, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que puede hacernos daño, o por el contrario, de lo que nos puede beneficiar. Emanuel, por ahí querías la palabra. Sí, también vamos a verlo desde esta parte de como un aprendizaje al final del día, el miedo como un aprendizaje vicario que no necesariamente requiere ese tener un contacto, sino lo que mencionaban, ¿no? Que se nos haga referencia a una situación, lo cual ya genera una estructura de temor, como lo mencionabas, Rodrigo, al principio, por esta parte de lo desconocido, de cómo lo puedo interpretar. Lo vivimos recuérdenme bien el año, estoy entre el 97 y 99, de lo del chupacabras, que justo, ¿no? Había imágenes... Fue 98, justo. Algo así, 97, 99, algo así, no recuerdo bien. 98, gracias. Y que justo, ¿no? Había muy pocas imágenes y que eran así muy borrosas, pero que ya tenían un pánico a nivel nacional e inclusive internacional por un ente que comía y que devoraba parte del ganado y que inclusive podría atacar a seres humanos, ¿no? Entonces, a pesar de que la gran mayoría o prácticamente nadie lo pudo percibir, más que algunas cuantas personas que dieron sus testimonios, que también quedan como que en duda, ya se va generando esta parte de qué es realmente lo que está pasando. Entonces, ese aprendizaje que nos va dando la sociedad. De igual manera vamos a encontrar otra situación que podría enmarcarse por medio del condicionamiento, en donde somos expuestos a diferentes estímulos, lo cual conlleva ese miedo, ¿no? Está el experimento de Skinner con este niño, el de las ratas, ¿no? Que justo le presentaba a la rata blanca. Era no recuerdo, pero no era Skinner, el de Sí, Skinner, cuando que puso al niño y que lo comenzó a poner ratas, justo para ver cómo reaccionaba, y que en ningún momento tuvo ningún miedo hacia las ratas, al contrario, quería jugar con ellas, y después le comenzó a inducir el miedo con estímulos auditivos, justo para que generara ese miedo a la rata, pero que fue más allá, porque ya no nada más era a las ratas, sino era a todos los objetos blancos que tuvieran esa similitud con la rata. Entonces, justo esta misma estructura la tenemos nosotros como seres humanos. Si bien el miedo no es algo que tengamos por default, o tal vez sí, quién sabe,
también se puede desarrollar por medio del aprendizaje o del condicionamiento. No era Skinner, era otro, es el caso de Albert. Del pequeño Albert, ajá. Pero no era Skinner, pero tomaba precisamente las ideas de las conductas aprendidas de la asociación de estímulo-respuesta para poder inducir precisamente el miedo a este tipo de situaciones. Y vamos, que para poder explicar, por ejemplo, estas reacciones que tenemos ante el miedo, pues se deben tomar en cuenta este tipo de elementos, ¿no? En donde nosotros asociamos, pueden ser reacciones precisamente fisiológicas asociadas al miedo, y también puede ser esta parte contextual que mencionas, ¿no? En donde nosotros aprendemos a través, por ejemplo, de la difusión, mencionas, por ejemplo, del chupacabras, en donde a través de la difusión de toda esta parte, ¿no?, que tenía la historia, de estas explicaciones que le dieron a lo mejor a un ataque a ganado, y decidieron como darle esta explicación sobrenatural, medio extraña, de un ser que atacaba el ganado y le succionaba la sangre, etcétera, 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 ¿no? Entonces empiezan a dar esta explicación a lo desconocido, y a través de estas explicaciones y la difusión de la misma, pues se va formando todo este contexto alrededor de algún fenómeno, de algún suceso, ¿no? Lo tuvimos, creo que a lo largo de la semana, muy ejemplificado con la parte de las leyendas, en donde precisamente de esta manera es como se va difundiendo, ¿no?, algún tipo de explicación a sucesos, por ejemplo, naturales, ¿no? En el caso tenemos ahí las leyendas mayas, las leyendas aztecas, que muchas tienen que ver precisamente con la formación del nacimiento de la vida, ¿no? Con fenómenos como el día y la noche, ¿no? Y cómo explicaban ellos, cómo se explicaba desde su cosmogonía toda esa parte, ¿no? Y cómo va precisamente también en pos de eso y de lo que les causa miedo, como la oscuridad, como el silencio, muchas cosas que les causaban miedo, dándole una explicación a través de lo sobrenatural, ¿no?, de lo fantástico, del hecho fantástico. Penélope, querías la palabra. Sí, bueno, referente igual a las leyendas que les estuvimos compartiendo y así, creo que también hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Y que creo que uno tendría que ver con este trauma inicial que podría suceder tanto en el nacimiento, que sería el primero, como en los primeros años de vida. Luego creo que hay un miedo del que habla Emanuel, que me gustaría conocer un poco más por qué le daba miedo la rata al niño. O sea, si ya le daban miedo las ratas al niño y entonces después ya únicamente lo llevó con todo el color blanco. Espera, ahorita me explicas. Perdón, pensé que estaba en mute, perdón. Y también que creo que tiene que ver con estos eventos que vienen posteriores y que recrean quizá una imagen vieja que ya estaba ahí, ¿no? Pero también la otra, la característica social, que creo que es muy importante en la cuestión del miedo, porque a veces la sociedad se basa mucho en imponer cierto temor para que se sigan ciertas reglas. Entonces, es común que nosotros pensemos que nuestra vida es como la ley del talión, ¿no? Que siempre va a haber algo que regrese hacia nosotros de la forma en cómo lo hacemos, ¿no? Le llaman karma, le llaman castigo de Dios, le pueden llamar de muchas formas, ¿no? Entonces, creo que esa es otra forma de imponer cierto miedo, que claro que es un miedo que podría servirnos a la sociedad para seguir funcionando y para que no haga uno lo que se le plazca, ¿no? Pero creo que hay diferentes tipos de miedo y muchos, como, ahorita me explicas bien cómo es el caso del niño de la rata, tienen que ver con esta parte social, con esta visión o imaginario social, ¿no? Pues sí, y justamente diste como en el clavo en esta parte, porque precisamente creo que una de esas explicaciones que se le da también, o desde el punto de vista que se puede tomar para poder explicar esta parte del miedo, pues es precisamente esta parte en donde se infunde el miedo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso que mencionas de que es para el control. En este caso, pues sí, evidentemente no existe un cielo y un infierno, ¿no? En donde el cielo, lo platicamos la semana pasada igual, ¿no? En donde el cielo pues es para la persona que se portó bien, y el infierno es para la persona que hizo cosas malas, ¿no? Que robó, que no siguió las leyes de Dios, ¿no? Por ejemplo.
o ya de cualquier religión, ¿no? En cualquier religión se puede presentar, más específicamente en estas religiones que son monoteístas, por ejemplo, en el Islam, en el judaísmo, en la parte igual del catolicismo, del cristianismo, se presenta este castigo, ¿no? Y esta parte en donde se impone el infierno como algo súper malo, ¿no? Y de igual manera separa lo malo de lo bueno, y todo lo malo es del diablo, ¿no? Es de Satanás, pertenece al infierno y te vas a ir al infierno, y bueno, de ahí igual, ¿no? La parte, por ejemplo, de la brujería, ¿no? Que pertenece a ese lado oscuro, a ese lado malo, y del otro lado, pues tenemos el lado positivo, ¿no? Tenemos las personas que se portan bien van al cielo, pero es precisamente de ese miedo, ¿no? De donde surge toda esta parte, de ese miedo al infierno, de ese miedo a lo desconocido, en donde pues no sabemos, ¿no? Qué es lo que nos puede pasar si nos portamos bien o si nos portamos mal, pero por si acaso, pues mejor seguir las reglas, ¿no? Emanuel, querías la palabra por ahí. Sí, no nos vaya a cargar la goma, ¿no? Si no le hacemos caso al miedo. Y justo viene muy relacionado con esta idea, ¿no? Muchas personas buscan el control de esa situación, y justo al no tener un control de la situación es por lo que se genera un miedo o una aversión a este proceso, que justo se comienza a desarrollar en la persona. Es una idea, creo que muy humana, de querer controlar todo lo que está a nuestro alrededor, poderlo domar, poderlo explicar con evidencias y demás, y ahí es donde se presenta esta creación de diferentes leyendas, mitos, religiones y demás, para poder tener el control de esa situación que nos genera este miedo. Ahorita, como lo mencionas, ¿no, Rodrigo? O sea, si yo no le infundo el miedo a la sociedad, pues evidentemente van a descontrolarse, van a tener una forma de pensar que no va de acorde a mi manera de pensar. Entonces siempre es buscar también ese control, y no nada más a un nivel macro como pueden ser religiones o grupos políticos y demás, sino también micro, el mismo control que tenemos de nuestra vida, y cuando vemos algo que no podemos explicar de por qué nos pasó, el por qué me dejó la novia, por qué mis papás me pegaron o me regañaron, ese tipo de pequeñas cosas que pueden enmarcar también un temor por medio del control de nuestra existencia, ¿no? Llevando a evitarlo. O sea, una de las maneras que más buscan o que más utilizan para controlar la situación es cegarse y evitarlo, escapar o tratar de escapar de la situación, lo cual no es una solución, al contrario, creo que enmarca más el problema. Penélope, ¿qué es la palabra? Sí, Penélope. Bueno, primero quiero leer los comentarios. Dice Vero Lara, hola, Min, saludos, Vero. Osvaldo Arriaga, hola, saludos muchachos, hola. Dice Cruz Sandoval Fabián, ¿qué coherencia habría en el amor ahuyenta al miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta al amor? Saludos. Luego nos dice Vero Lara, da más miedo el chupacabras que el coronavirus, no puede ser. Y luego nos dice Cruz Sandoval, no sé si mi ejemplo sea bueno, pero en la película de Borat 2 existe el miedo por el si no se siguen las reglas, según de esa religión, pues la niña vive en opresión hasta que demuestran que esas formas de pensar no son ciertas. Espero no sea tan bobo mi ejemplo de miedo, ¿no? Es buenísimo. Al final es un guión de película, pero no dejo de pensar que existen situaciones similares con tal de llevar un control de las personas. No sé si ya vieron la película de Borat 2, es una maravilla, y que bueno, hemos de decir que estamos celebrando un poco que ganó al que le íbamos, ¿no? Cualquier latino está feliz en este momento. Entonces, bueno, si no han visto la película de Borat 2, sin duda tienen que verla, es un peliculón, y claro que marca esta parte. La hija de Borat, no les voy a spoilear mucho, pero la hija de Borat que aparece en esta película, tiene mucho bueno, y Borat también, ¿no? Esta tendencia como de estas ideas arraigadas de su religión, en el que va a haber un castigo que quizá es un castigo que ni siquiera va a ocurrir, y véanla, está muy buena, y claro que es un buen ejemplo de cómo se vive el miedo, ¿no? Que es un miedo que está pues, fuera de cualquier cosa real, ¿no? Pero que se ha inculcado durante toda la vida, y que es un miedo que surge a partir de lo social, ¿no?
Y yo también les quería hablar como de la contraparte del miedo, un poco en el sentido que nos pregunta Fabián de que si el amor ahuyenta el miedo, y recíprocamente, perdón. Pero yo les quería hablar como de esta contraparte que es como la búsqueda de la felicidad. Creo que es justamente la búsqueda de la felicidad la que nos lleva al miedo y la que nos quita el miedo. Porque estamos en constante búsqueda de la felicidad. Los seres humanos nacimos para buscar nuestra felicidad. ¿Quién sabe de dónde viene esa idea? Pero creemos que para ser felices tenemos que tener todo satisfecho, ¿no? A mí me parece que a veces es como tipo juego de los Sims, ¿no? Entre más tus barritas estén verdes, más feliz eres, ¿no? Espero que entiendan mi referencia, soy un poco vieja. pero la idea es que creo que el miedo surge en el no poder llegar a esto. Y además del miedo surge una cosa muy, muy importante, que fue lo que estuvimos también trabajando en nuestro taller de ansiedad, que es la angustia. Y la angustia y el dolor están acompañando al miedo constantemente. Y es algo que además todos hemos vivido y que todos vamos a vivir y nunca estamos exentos de esto, porque la vida es dolorosa y porque la vida no es la felicidad absoluta, y no creo que nadie nunca en la vida llegue a una felicidad absoluta. No hay esa posibilidad de tener las barritas verdes como en los Sims. Y pues ya. Claro. Creo que tiene mucho que ver con esto que mencionaba Emanuel, en donde es como la parte del control, un poco, en donde deseamos tener el control, deseamos tanto tener el control de las cosas, que cuando se nos sale de control, culpamos, como lo decías hace rato, culpamos quizá al destino, a la suerte. Siempre nos vamos con estas ideas un poco de algo fantástico, ¿no? En donde, vamos, existe el destino, en donde existe el universo, en donde el universo conspira en tu contra o a tu favor, ¿no? En donde puede ser Dios, en donde puede ser un castigo divino, etcétera. Y siempre nos vamos con estas ideas, y tiene igual, creo que mucho que ver con esto que mencionas acerca de la felicidad, precisamente, que son todas estas ideas irracionales en donde nosotros estamos, y precisamente en donde asociamos todo lo que no conocemos, todo lo que no podemos controlar, todo lo que se nos hace extraño y no podemos explicar, como lo menciona Emanuel, de una forma racional, siempre le vamos a dar este dote irracional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la felicidad, siempre tenemos esta idea racional de que la felicidad es lo máximo y estamos en constante búsqueda de la misma, y al no encontrarla, precisamente nos va a causar un malestar, ¿no? Nos va a causar la angustia, depresión. Le llamaría Freud el malestar en la cultura. Exactamente, que es como esta parte del objetivo en donde deseamos llegar, y pues en realidad ese objetivo no existe, ¿no? Es irracional. La parte de la felicidad creo que viene de cada uno, y de igual manera todas estas ideas que tenemos. Penélope, ¿querías la palabra? Sí, yo también quería hablar de otro miedo que por alguna razón lo reprimí, pero que creo que es importante, que es el miedo al mismo placer que puede uno sentir al hacer algo. No sé, un acto que quizá no sea tan aceptable en la sociedad, pero que sin embargo, cuando lo hago, siento placer. Y eso también es otro miedo. Eso también genera angustia y eso también genera miedo. Y ya nada más era esa. Emanuel. Sí, bueno, igual viéndolo desde esta parte, bueno, de los dos comentarios que hace Penélope, ¿no? El primero relacionado en lo de la felicidad. Creo que esta búsqueda también está enmarcada mucho de igual manera en lo desconocido y en el ideal que nos enmarca la sociedad, ¿no? La felicidad realmente, así como lo mencionas, yo me atrevería en lo personal a decir que es un miedo bonito, justo porque también es algo desconocido. Realmente no sabemos qué es la felicidad para nosotros o para nuestra vida, sino que la vamos construyendo con lo que la sociedad nos va impartiendo como felicidad, ¿no? Tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo. Pensamos que eso ya construye esa felicidad, pero realmente va más allá. Entonces, de igual manera con el miedo, pensamos que nada más existe el miedo a Dios, al diablo, al cielo, al infierno, a los delincuentes, pero también el miedo va un paso más allá.
Y con respecto a la otra parte que mencionas del placer, también estaría enmarcado ese punto, así como en la de la felicidad, por esta perspectiva social que te dan de cuánto placer tienes que recibir, ¿no? O sea, prácticamente es una imposición de muchas personas hacia los demás, de por qué este placer es tan malo, ¿no? De que lo satanizan, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, ese miedo de que ser juzgados, de qué van a decir de mí, qué van a pensar, creo que también está muy, muy relacionado con la forma de comprender tanto a nosotros mismos y de dónde vienen los miedos, como de comprender a la otra persona y por qué está imponiéndonos un miedo, ¿no? Y lo vamos a ver también desde el momento de cómo controlar o cómo combatir ese miedo, ¿no? Viene no solamente del temor a las alturas, pues enfréntate a las alturas, como dirían el coaching, por así decirlo, ¿no? Tú puedes, ve contra el miedo, afróntalo, ¿no? O sea, que súbete a un edificio y afronta el miedo, ¿no? No, va más allá. Va desde que comenzamos a buscar qué nos infundó ese miedo a las alturas y cuál es toda la historia que viene atrás de ese miedo. Ahorita, regresando a lo que preguntabas, ¿no, Penélope, de lo de Albert y de la rata? Realmente marcan, en este caso, que él no tenía ningún miedo a las ratas. O sea, el niño lo colocan en la cámara y al momento de ver a la rata, él quiere jugar con ella. Se pone a jugar con la rata no le genera ningún daño, o sea, en ningún momento lo muerde, no le hace nada. Lo que le infunde el miedo es el sonido. Cada vez que comenzaba a ver ya después de que se acostumbra a la rata, se le pone un sonido fuerte, muy, muy estrumboso, que al niño le genera ese salto, ese sobresalto, y comienza a asimilar esa sensación de saltar con la presencia de la rata. Y ya después, te repito, no era nada más hacia la rata, sino hacia todas las cosas blancas, porque él lo termina confundiendo. ¿Cómo? Blancas y peludas. Sí, esa situación, ¿no? Entonces, me recuerda un poco a lo que pasa con la alerta sísmica, ¿no? No sé si les ha pasado que luego pasa algún camión y suena muy parecido y tú... ¡ay! Sí, fíjate que mi hija tiene, la otra vez encontró en el celular cómo poner sonidos, y entonces hay un sonido en el celular que suena como la alerta sísmica, y mi esposa y yo así de, ¿qué pasó? Justo, pero ese es el miedo infundido por otras variables. Más que un objeto, puede ser una situación, como lo mencionas, en donde ya estamos estimulados a esa sensación o a esa reacción, ¿no? Ya era todo. Tenemos comentarios. ¿Vas o voy? Vas, dale. Voy. Ok, tenemos de Aida Lucía Reyes. Saludos, Aida. Lo que mete el calambre, sea existencial o en lo cotidiano, ordinario, es la falta de certeza. Pues sí, de hecho. Como estar caminando a mí se me hace así como estar caminando en la cuerda floja y no sabes qué hay abajo, ¿no? Exacto. O a veces sabes que hay abajo, pero no sabes qué te va a pasar a ti, y eso es también puede haber una red o un colchón, pero la simple sensación. Eso que acabas de decir me parece que es lo del COVID, ¿no? O sea, tú estás caminando inseguro, pero como no sabes, o sea, igual y ya le pasó al vecino y no le pasó nada, y a tu primo y tampoco le pasó nada, pero resulta que no sabes si cuando te dé a ti te vas a morir, te va a pasar, ¿no? Algo, ¿no? Exacto. Graciela Lara, hola Graciela. Buenas tardes, les mando un fuerte abrazo. Mi miedo es no ver a mis hijos. Sí, es un miedo muy fuerte. Cruz Sandoval, creo que es la base del miedo lo desconocido, generalizando todos los aspectos y situaciones, vida y muerte, placer mental de acción físico y satanización de esas acciones, actividades y limitaciones o fracasos. Pues creo es una relación. No, sí, claro, lo desconocido es lo que nos da miedo. La muerte nos da miedo, sin duda alguna, ya lo hemos trabajado en otros conversatorios, y también el deseo, ¿no? El mismo deseo nos puede dar miedo. Claro. Si me permiten, voy a hacer un comercialito. Nos está viendo la gata bodegona.
Muchos del conversatorio la conocemos, entonces les Sí, invitamos a seguirla yo en te su debo canal. la bodegona. No es para Aquí quemarnos, estoy. Penelope. Les invitamos a seguirla en su canal de subastas, de juguetes, de ropa y demás. Es muy buena, muy responsable, muy cumplida, te entrega súper bien y las cosas sanitizadas. Les recomendamos mucho, pero también no sean Y a gandallas. muy Si van a buen pujar, precio. pues cumplan, ¿no? Entonces les invitamos, no es Responsable. que hacer ese comercial. Perdón. Ok. Entonces, ya, bueno, ese era mi comentario. Yo quería como llevar un poco, porque creo que platicábamos mucho de cómo se utilizan estos recursos que ya conocemos en el ser humano del miedo, en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en las lecturas o en las películas, y cómo todos ellos se van agarrando de esto, ¿no? De estos como miedos que parecieran que son universales hasta cierto punto, ¿no? Que creo que uno universal, pues, es el miedo a la muerte, y esta angustia de quedarse solo, que también me recordó un poco a Totem y Tabú, lo que decía Emanuel, que decía que a veces cuando uno está como en esta situación social en donde no puedes hacer algunas cosas porque sabes que va a haber una consecuencia, creo que el miedo más grande es quedarse solo. Somos seres sociales y queremos pertenecer a los grupos, aunque haya gente que diga que no existen los únicos, ¿cómo les llaman? Únicos y efervescentes, o sea, así en los memes, ¿no? No existen. O sea, somos sociales, nos construimos a partir de lo social y entonces queremos entrar en un grupo social, ¿no? Y creo que es de ahí o de donde se puede partir a la parte que mencionas de la muerte, en donde se asocia precisamente la muerte con el fin, precisamente con un final, pero también se ve o le damos ciertas explicaciones que nos da un aliciente para no sentir, exactamente, para no sentir este miedo a que la muerte puede ser el vacío, ¿no? La soledad, la angustia, el dolor, el temor a que hay más allá, ¿no? Y dentro de todo esto, precisamente como platicamos, ya como cuestiones un poquito irracionales o paranormales, pues es donde viene toda esta parte, ¿no? De las almas en pena, de los fantasmas, de los espíritus, que tiene que ver con esta parte de la soledad, ¿no? Que si te mueres, puede quedar tu alma en pena vagando en soledad por la eternidad ahí, ¿no? Y no hay ni cielo ni infierno, estás en un limbo de vacío, de soledad. Creo que tiene que ver un poco con esa parte del miedo precisamente que presentamos ante la muerte. Claro. Emanuel. Ahorita que tocas el tema de la muerte y esta parte de lo paranormal, también vamos a encontrar ahí otra interpretación de la situación en donde ya le queremos dar una explicación a cualquier suceso que se presenta, por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? Estaba viendo otra vez uno de estos videos de miedo y que justo pasa una chava que estaba haciendo un TikTok y en la parte de atrás está una puerta, como una puerta corrediza de cristal, y hay una ventana, la puerta está abierta y parece como si empujaran la cortina de afuera hacia adentro, ¿no? Y esta chava lo ve en la pantalla del celular o de la cámara y de repente voltea y corre hacia eso que está ahí y lo empieza a atacar y le empieza a golpear, y ya cuando ve no hay nada, ¿no? Y justo la interpretación que dan es de chica presente en pleno TikTok, encuentra un fantasma y lo combate a golpes, cuando posiblemente la explicación va más allá, ¿no? O sea, esa es la interpretación que se le dio en ese momento. Y bueno, y el clic, ¿no? El enganche que van a hacer contigo. Exactamente. Entonces, esa misma situación es lo que vamos a ver en otros procesos, ¿no? Yo soy sumamente miedoso, a mí me dan miedo, yo no puedo ver películas de terror porque dirían por ahí que grito como Ned Flanders, entonces a mí me da mucho miedo, pero yo soy consciente de que son películas, de que esas cosas no existen, pero aún así es tan como lo tienes infundido en tu sistema ya prácticamente, que el simple hecho de verlo te hace saltar, ¿no? Te hace brincar. Penélope,
Sí. Por el contrario, yo soy súper fanática de las películas de terror. Ya los que me conocen saben que me he visto casi todas, ¿no? Me encantan. Y creo que además hay otro recurso que utilizan mucho, ahorita que hablaste de lo del TikTok, que es la identificación, ¿no? La identificación con un personaje. Te manejan un personaje como normal, como un personaje que podrías encontrar en la vida cotidiana, que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces nos pintan un personaje que tiene cosas buenas en su vida y tiene carencias, y que de repente de una carencia, chin, ¿no? Se sueltan una serie de sucesos que van a hacer de su vida todo un relajo, ¿no? Y entonces ese es otro punto que ocupan tanto la literatura. Yo debo decir que de literatura no soy muy buena lectora de cosas de terror, porque mi imaginación sí se va muy lejos y prefiero mantener como cierta distancia, pero el punto es que buscan que un personaje llegue a ti para que entonces tú digas, no, claro, puedo ser yo. Y entonces, si esa mujer está viendo fantasmas, no, mañana voy a ser yo, ¿no? O sea, y además se agarran de cosas comunes, no sé, está viendo la tele y de repente la tele se pone en negro y empiezan a salir imágenes raras, ¿no? Y eso pasa, y de verdad que pasa, ¿no? Pasa seguido. Yo me acuerdo hace muchos años, pero muchos años, no sé si alguien que esté viejo como yo nos pueda platicar su experiencia, pero en Canal 5, y de verdad que era todo el tiempo cuando pasaba Dragon Ball, salía de repente una imagen de Rigoberta Menchú. O sea, de la nada, ¡pum!, se ponía una imagen de Rigoberta Menchú. No sé si alguien recuerda esto, pero era muy angustiante. Cuando eres niño, pues ni siquiera sabía quién era, ¿no? Y además de que era angustiante, pues era súper raro, ¿no? Y digo, todas estas cosas creo que son además formas, Canal 5 lo ha demostrado durante muchos años, que se dedica a esta forma de enganchar a la gente, ¿no? De que digas, ay, ¿por qué pasará esto? Y entonces ahí estés, ¿no? Pero bueno, creo que esta parte de los personajes es muy, muy importante. Sí, y creo que tiene, en ese sentido, va también pegado con la curiosidad. O sea, lo menciona, por ejemplo, Emanuel, él dice que es muy miedoso, ¿no? Y le da mucho miedo y todo, pero creo que también de alguna manera, si ve un video en donde dice la palabra fantasma, hay cierto morbo por verlo, ¿no? Aunque te dé miedo, aunque tengas esa parte de experimentar el temor, sí hay morbo por ese sentido, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta parte precisamente de la identificación. Por ejemplo, en el caso de la literatura, pues hay algunos, ¿no? Como Lovecraft o Poe, que sus historias pues son muy fantásticas, quizá, que puedes decir, eso nunca me va a pasar, pero por ejemplo con Stephen King, que es un poco como de los dos, o sea, un poco a la fantasía, pero también un poco a la identificación. Por ejemplo, la más famosa, ¿no? Que es It, en donde pues es un grupo de niños que viven en un pueblo cualquiera de Estados Unidos y tal, y o sea, puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Pudo haber sido cualquiera de nosotros en ese sentido. Pero creo que también en esta parte viene lo del morbo, lo de la curiosidad, y también no sé si una necesidad por sentir miedo o sentir temor, ¿no? Ante las películas, que puede sabemos ser una que necesidad de sentirse vivo, ¿no? Quizá precisamente, ¿no? Ante peligros no reales, ¿no? Como el caso de las películas. Ya cuando se expone uno a problemas o situaciones reales, pues ya hablamos de otro tipo de problemas, ¿no? Acuda a su psicólogo de cabecera. Emanuel. Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo lo veo también como esta necesidad de experimentar justo esa parte de lo desconocido, como lo mencionabas hace un momento, Penélope, de saber qué me puede pasar, ¿no? Yo lo vería también relacionado de esa manera, y también va un poquito relacionado con las personas que le temen tanto a la muerte, pero le temen porque conocen su presente, ¿no? Le temen porque posiblemente están muy arraigadas con esta creencia del cielo y el infierno, y saben que sus acciones pues los van a conllevar al sufrimiento eterno en el infierno, ¿no? Y entonces ahí está también muy, muy enmarcado este temor a la muerte, no tanto por desconocer lo que puede pasar, sino por ser muy conscientes de lo que me puede pasar. De igual manera, en cuestiones de las películas de terror, de los videos, de esta sensación, el querer ver sombras, ¿no? Me tocó en
en algún momento en el CCH, una compañera que veía sombras en todos lados y nada más era así de ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En todo momento de ¿qué es eso que está ahí? Entonces, creo que era como algo que también podría estar muy relacionado con su historia, qué fue lo que le pasó, de dónde se fundó ese miedo a las sombras, y que justo muchas personas lo van a interpretar como, ay, no manches, es una sombra, y esta risa o esta burla, ¿no? Pero tiene un trasfondo que va más allá. Claro. Justo, o sea, lo vemos en películas de misterio, ¿no? Donde personas que fueron secuestradas, abusadas y demás, y generan ese miedo ya prácticamente patológico por una situación muy similar o que está ligeramente relacionada. Entonces, todo tiene un porqué al final del día. Los miedos no es algo que se tome tan a la ligera, pero tampoco es algo que no puede ser solucionado. Todo va a depender también de cómo vamos a querer darle la interpretación. Claro. Penélope, ¿querías por ahí la palabra? Sí, fíjate que quería seguir un poquito con lo que tú hablabas, como de estas criaturas fantásticas, como Lovecraft, que creo que también tienen que ver con el rechazo que sentimos hacia la inmortalidad y el rechazo que sentimos también a esos entes que no siguen las reglas y que de alguna forma hay hasta cierta envidia, como de yo quisiera ser inmortal. Yo creo que todos tenemos esta envidia muy inconsciente, por supuesto, de yo quisiera ser inmortal y cómo es posible que sí en la fantasía existe un vampiro que nunca se va a morir o que va a vivir 1800 años, ¿no? Entonces, también creo que mucho de las películas de terror se basan en estos personajes porque de alguna forma nos mueven tanto en esta parte como social, moral, como también en esta parte de la envidia, de los deseos que están reprimidos, pero que de alguna forma también podemos sacar identificándonos con esos personajes, ¿no? La romantización del suceso, ¿no? Claro. De algo. Sí, y precisamente creo que tiene que ver con esa parte que mencionábamos del bien y el mal, ¿no? Siempre los seres inmortales, los monstruos, siempre son los malos, ¿no? De la historia, siempre es el lado oscuro, siempre es toda esta parte. Son antinaturales, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, por el contrario, ¿no? El protagonista de la película, pues es un ser humano común y corriente, normal, que pero fuerte. Pero fuerte, ¿no? A veces sí, a veces físicamente fuerte o a veces en espíritu, pero regularmente. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, ahí está el caso de este vampirito que brilla, ¿no? De Crepúsculo, ¿no? Cómo hacen una deconstrucción de la situación del vampiro, del vampiro tenebroso, del destructor, del inmortal, del come sangre, del come almas, del Nosferatu, y lo transforman en este vampiro que brilla y que está súper guapo y demás. Yo lo veo, igual y estoy mal, no sé, esta es mi interpretación, pero creo que es combatir también diferentes perspectivas del miedo para nuevas generaciones y que lo vayan construyendo desde otra perspectiva, que rompan el miedo irreal de esas cosas que no existen y que lo transformen en miedos reales de la vida real, ¿no? Creo que, por ejemplo, ahí creo que lo que más miedo da en ese punto es de el padre policía que se acaba de divorciar, que está en ese proceso de convertirse en el padre soltero con la hija, ¿no? Entonces, es cómo transformamos esa fantasía en una situación real que todos los seres humanos posiblemente vamos a vivir en algún momento. Entonces, creo que es también un proceso de cómo van construyendo esta nueva versión de películas de fantasía romanticiosa, de terror o demás. Pero creo que esa parte creo que tiene también que ver un poco con lo que decíamos del morbo, quizá una zona de escape ante las situaciones reales, ¿no? Que de verdad causan angustia, que causan desesperación, que causan estrés, todas estas situaciones y que, como les decía, ¿no? Le damos esta parte irracional, una explicación externa, ¿no? Que si Dios me está castigando, que si el diablo, que si esto, que si lo otro. Y en la cuestión, por ejemplo, de los monstruos, de
de este tipo de miedos, a lo paranormal, a las películas de terror, creo que es más como una zona de escape, no tanto que de verdad tengan miedo a eso, ¿no? Porque creo que todos sabemos, o la mayoría de las personas sabemos que pues las películas no son al 100% reales, ¿no? Que algunas están basadas en casos, no, algunas están basadas, por ejemplo, en casos reales, ¿no? Por ejemplo, no sé, la casa de los mil cuerpos de Rob Zombie es una película súper extrema y tiene cosas muy fantasiosas, pero está muy alejado de la realidad, ¿no? De Ed Gein, del asesino serial que le quitaba la piel a las mujeres. No está tan alejado de la realidad. Pero vamos, en ese tipo de situaciones fantásticas, un poco irracionales, sabemos que no existen, pero por alguna razón la vemos en un sentido de escapar de lo que de verdad nos puede asustar, ¿no? Penélope, querías la palabra. Sí, porque quiero tocar otro punto. Ya vi que este tema es muy amplio, me gustaría seguirlo, porque de verdad que es muy interesante, porque también hay otra cosa que utilizan mucho las películas, que es lo del dolor, ¿no? Y entonces, tanto del dolor físico como del dolor psicológico. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, Saw, o la película de Hostal, son películas que marcan el dolor físico al máximo, pero también, bueno, ocupan obviamente el dolor psicológico, pero o sea, creo que es un elemento que es muy importante y que además tiene una historia cultural y una trascendencia importante en nuestra vida, ¿no? Y dice Javier Moscoso que se puede dar en contextos teológicos con esto del sufrimiento del infierno, purgatorio y demás. En la parte bélica, que está representada por las guerras, que ahí creo que entra lo que decía Manuel y sí puede ser real, ¿no? O sea, sí puede ser un miedo real. Y también desde un ámbito jurídico, como las ejecuciones públicas o interrogatorios judiciales, y también nos habla de la representación anatómica, de cuando vemos estos experimentos que se hacen. A mí me encantan esas películas, ¿no? Por ejemplo, hay una que está en Amazon ahorita, que creo que se llama El manicomio de Elisa. Véanla, es muy buena y maneja mucho esto del dolor, pero ya a nivel como médico, ¿no? Está muy interesante. Y tenemos 2 comentarios. Cruz Sandoval Fabián dice, sí, Canal 5 siempre ha sido así, ¿por qué? ¿Quién sabe? Actualmente en su programación a las 3 a.m. suelen poner cosas así. Sí, hace poco tuvieron en Twitter, ¿no? Que estuvieron subiendo algunas cosas muy raras. De hecho, desde antes, cuando creo que era Guillermo del Toro, hacía comerciales justo para Canal 5 y que marcaba ciertos como monstruos hechos con televisión y con los números. Desde ahí. Que sí por ahí, no sé si ustedes recuerden, sí había unos comerciales que estaban medio perturbadores, ¿no? Que pasaban en estos horarios de caricaturas, que eran como entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche, y los pasaban como muy así, muy al azar. Ajá. Sí, Charandel. Y también ¿saben qué? Estaba pensando como en esto de los comerciales, como también eso, por ejemplo, la voz del Canal 5 cuando la gente que se perdió, es un condicionamiento social. Yo escucho esa voz y me da miedo. Sí, o sea, me da miedo. Y sí tiene que ver un poco con esa parte, porque también creo que es la voz del oficial del Estadio Azteca, y cuando da anuncios del estadio, vamos, de las salidas de seguridad, como todo este rollo, parece que después, cuando termine, va a decir que alguien se perdió, ¿no? Tienes pero es más como prestar atención, justo viene desde un inicio, justo para prestar atención en la gravedad de la situación, y ya te dejan enmarcado en ese rumbo de qué es lo que tienes que hacer o dónde tienes que ir. Entonces, nuevamente vemos el miedo infundido por un medio o por una cuestión social para controlar ciertos aspectos de la persona, ¿no? ¿Había otro comentario? Malo, ¿no? Decía Israel Canela, buenas tardes, excelente programa, teniendo tarde de psicomia. Pregunta, ¿por qué se podría tener miedo a la vejez? Esto ya lo hemos abordado muchas veces, pero claro, el principal es el miedo a la muerte. Va muy por ahí. Las pérdidas en general, ¿no? Que se van haciendo sociales. Era lo que hablábamos en esa ocasión, que era más que otra cosa
se me olvidó la palabra, el duelo. La muerte social, el duelo de todas las... La y la soledad. muerte social, ¿no? Creo. O sea, también lo que decías hace rato, ¿no, Penélope? De esta parte de irse quedando solo. Mientras más grande estás, pues más pérdidas tienes de familiares, conocidos, amigos, todo eso, de tus propios recuerdos. O sea, ya no es la misma lucidez o la misma memoria de 30, 40 años atrás, exactamente, de tu vitalidad, de tu energía, que la que tienes ahorita. Entonces, desde esas pérdidas personales y físicas, fisiológicas y psicológicas, hasta las pérdidas sociales y económicas también, ¿no? Lo que va por ahí también la onda. Graciela Lara, miedo a lo desconocido. Sí, sin duda. Y Fabián nos dice, bueno, espero no sea muy atrevido, pero ¿cuál sería su conclusión para afrontar los miedos en general? Sí, ya vamos a cerrar. No sé si quieran cerrar con esto. Yo creo que hay que hacer un segundo. Me gustaría mucho invitar a alguien que disfruta mucho de películas. Ojalá que pudiéramos conseguirlo, de películas de terror, y a ver si lo logramos, ¿no? Tenemos otro comentario. A Discovery, de hecho, en las películas de terror, el sonido o música de fondo es lo que más hace que uno se asuste o angustie. Ese es su truco para las escenas. Y dice, y sí que funciona. Justo va muy relacionado con lo que les mencionaba de Albert, ¿no? Del niño de las ratas. El miedo se infundó por sonidos. Entonces, las cuestiones ambientales son todo lo que va a enmarcar, bueno, no todo, porque también está lo desconocido. Son muchos factores, pero cuando es como un miedo infundido que nos quieren poner, imponer, están muy relacionadas todas esas variables sociales y demás para que podamos ejercer un miedo hacia algo en específico, ¿no? No sé, también igual es un comentario un poco arriesgado, como dice Cruz Sandoval, pero todo este medio de lo que vemos en las noticias, ¿no? De que tengan cuidado porque en la ruta tal están asaltando, ¿no? Y por ahí también va la onda de, entonces, ¿qué hago? ¿Contrato un servicio particular de taxis o me voy por otra ruta para no hacer aglomeraciones? O sea, al final del día no es como tal únicamente para informar, también es para que nosotros estemos prevenidos de una situación, ¿no? ¿Tenemos otro comentario? Pero sí, creo que muchas veces... Dale, Rodrigo. Es que iba a leer. Dale. Nada más el último comentario dice, no fue por presionar, pero sé que los tiempos del programa son cortos. Ahora sí, Rodrigo. Pero bueno, eso que mencionas creo que tiene un poco que ver con esta parte de las ideas que asociamos a veces al miedo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el caso del pequeño Albert es como el de los más claros, pero vamos, estas cuestiones ambientales, o sea, un lugar, una calle oscura, ¿no? A las 3 de la mañana, nosotros solos caminando por ahí y vemos una persona parada en la esquina. Evidentemente todos estos factores ambientales están asociados con una situación de peligro, ¿no? Entonces, evidentemente pero de peligro real. De peligro real, sí, por supuesto. Es que esa es la diferencia entre el peligro real y el peligro infundado nuevamente. Pero el miedo, pero vamos, entonces... Entre el miedo y la angustia. Entre el miedo y la angustia, exactamente. Pero pues de igual manera, ¿no? Si vemos, por ejemplo, ahí en los videos que estuvimos subiendo, que yo subí, en el de la isla de las muñecas, todo el ambiente, o sea, es tétrico, o sea, el silencio, las muñecas, el lago, o sea, todo ese ambiente te da esa situación de que algo va a pasar, ¿no? Ya sea algo paranormal o algo real, ¿no? O sea, pueden suceder cualquiera de las dos cosas. Y es precisamente, creo que el punto que quería yo enmarcar en esta parte de las asociaciones, que lo tratábamos también en el taller de ansiedad, en donde tenemos también este bombardeo de información, como menciona Emanuel, ¿no? Por ejemplo, de delincuencia, de coronavirus, de enfermedades, de si ya son tantos muertos, de si usa el cubrebocas, lávate las manos, no te las laves, no uses el cubrebocas, no, sí, úsalo, ¿no? Entonces, un montón de cosas y de asociaciones que ya también nos provocan en cierta medida un miedo al salir a la calle, por ejemplo, a exponernos a toda esta parte. Pero ¿qué es esto, ¿no? Que son estas ideas ambientales que asociamos precisamente a una situación de peligro, a una situación de miedo. Pues yo creo que ya hay que cerrar, chicos.
Sí, ya nos corrió Cruz Sandoval, entonces ya vamos a... Sí, yo quiero cerrar justamente contestándole un poco a Fabián, que espero que sea, pues que te conteste algo, ¿no? Creo que, como les decía, el dolor y el miedo, tanto el miedo a la muerte, nos van a acompañar toda la vida. Entonces, el miedo es esta situación dice que no es cierto, es esta situación de reacción ante las cosas reales. Y eso siempre nos va a pasar porque siempre estamos expuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar el miedo? Yo creo que sería más bien afrontar la angustia de cuando vienen justamente todas estas imágenes previas, cuando vienen todas estas experiencias previas que nos hacen que reaccionemos de una u otra forma en un momento específico, ¿no? Entonces, creo que más allá de afrontar el miedo, hay que aprender a afrontar la angustia que genera. Y para eso, la forma de hacerlo, les voy a decir, tristemente o felizmente, es la terapia. La terapia, exactamente. No es que seamos psicólogos, pero... No es comercial, pero nuestros teléfonos están en la página. Aparecen en la página de Psiconia. No, y creo que yendo un poquito igual para cerrar, también está esta parte de comprender la situación, ¿no? Como lo mencionábamos hace rato, el miedo puede ser infundado por un ámbito social, cultural, familiar y demás, pero también puede ser algo que tiene un trasfondo, algo que un suceso perturbador, estresante, traumatizante inclusive, y que por eso es muy importante esto que mencionó Penélope, porque lo llegamos a reprimir a tal grado de que nos vemos aprensivos hacia ese miedo, posiblemente y tu papá te abandonó cuando tenías, no sé, 10 años, 11 años, y generaste un miedo o una aberración inclusive hacia los hombres, pero realmente ese es el trasfondo de la situación del miedo, la aberración hacia los hombres, es explorar toda la historia y todo el proceso que está tras el fondo de ese miedo. Entonces, por eso es importante evitar, no es que no tengas que explorarlo tú mismo, pero siempre es bueno hacerlo con el acompañamiento psicológico específico y profesional, ¿no? Porque puede que encontremos cosas que no queremos confrontar. Exactamente. Y ya por último, el último comentario dice Adis Curi, el miedo a la muerte creo yo que desapareció. El miedo a lo desconocido. Más el miedo a lo desconocido. Y sí creo que precisamente es esa parte, ¿no? En donde nos enfrentamos ante una situación totalmente desconocida y entonces como no queremos a veces enfrentarla, le damos una explicación que puede rayar incluso en las ideas irracionales que mencionábamos hace rato y que puede ser cualquier tipo de ideas irracionales, ¿no? Desde la idea de yo me lo busqué hasta la idea de fue el universo, ¿no? Fue un fantasma, fue el espíritu de mi abuelita que no quiere que haga esto, ¿no? O sea, me jaló los pies. Sí, me jaló los pies. Entonces, creo que desde esa parte, pues evidentemente enfrentar un miedo, enfrentar esa parte de la angustia, como menciona Penélope, pues es como lo importante, ¿no? Abordarlo, como menciona Emanuel, desde la terapia psicológica quizá. ¿Por qué? Porque sí nos vamos a encontrar con cosas que quizá no sean muy agradables de descubrir, o por el contrario, ¿no? Si lo intentamos enfrentar nosotros, vamos a caer en estas explicaciones que, como mencionamos al principio, en lugar de dar una solución, nos van a causar un malestar mayor. Entonces, nada más yo sí quisiera aclarar que esto del miedo a la muerte, que dice es miedo a lo desconocido, yo lo pondría al revés. El miedo a lo desconocido es miedo a la muerte. Es el miedo a la muerte. Una angustia de muerte tremenda. O sea, te enfrenta con algo que te puede llevar a perder la vida, ¿no? Claro. Bueno, ya nada más para cerrar, ahora sí ya, el último de Cruz Sandoval. Eso sí fue súper comercial, es broma, siempre sus temas son geniales, solo que no siempre los puedo ver. Saludos y gracias por dedicar ese tiempo, soy su fan. Pues muchas gracias, Cruz, y pues vamos nada más a finalizar con los comerciales de nuevo. Vamos a tener dime la palabra, Penélope. Giveaway. Exacto. Vean, una rifa. en el último conversatorio del año que se va a dar el día 12 de diciembre. Entonces estén muy atentos a partir de esta semana.
de las bases de la participación y ya les estaremos explicando cómo va la onda, y en este último conversatorio se va a dar a conocer al ganador. Ya, bueno, el ya, último ya del año. El último del año, acá vamos a aclarar, el último del año, se va a dar a conocer al ganador de la, Penélope. No vamos a decir todavía el premio, solamente vamos a decir el ganador del giveaway. El ganador de la rifa. La rifa. Y pues síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Por favor, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y estén al pendiente también en Spotify. Ya están todos los conversatorios. Se suben cuando terminemos. Se empieza a subir por si no quieren ver nuestras caras, pero si quieren escuchar nuestras grandiosas voces, pues ahí estamos. ¿Vale? Igual en YouTube lo subimos, chicos, pero además el material que subimos en la semana a la página de Facebook, la subimos primero en YouTube. Entonces, síganos por ahí, encontrarán algunos videos, dice Adiscuri, premio terapias gratis. Híjole. Oye, tenemos que comer. Muchas gracias a todos por vernos.